Imagina un mundo donde algunas personas creen que el dinero es un escudo y el poder, una corona que las hace más grandes que todos los demás. Caminan como si fueran intocables, como si los ojos que las rodean no tuvieran brillo, como si vidas enteras no fueran más que escenario para su grandeza. Pero la vida tiene una forma implacable y al mismo tiempo poética de voltear el tablero. Basta un detalle olvidado, un gesto simple, una palabra que renace en el tiempo, para mostrar que nadie es tan pequeño como parece, ni tan grande como cree. Esta es la historia de una mujer invisible, una limpiadora que durante años barrió el suelo de una oficina sin jamás ser notada. Para muchos, era apenas parte del escenario, un uniforme blanco y negro moviéndose en silencio, mezclado con el zumbido de las aspiradoras y el olor del desinfectante, pero dentro de ella había un secreto, una llave guardada en la memoria desde la infancia, transmitida como herencia en forma de palabras. Aquella mañana, la oficina respiraba la prisa de siempre. Los ascensores vomitaban gente apurada. Vasos de café humeaban como pequeñas chimeneas sobre escritorios barnizados. Teclados golpeaban frenéticamente. Era el retrato de un mundo que corría sin parar, pero que, para ella, siempre corría sin verla. Caminaba con la escoba apoyada en la mano izquierda y un trapo doblado en la derecha. Sus ojos sabían dónde se escondía el polvo. Sus pies habían aprendido a pasar sin molestar, como si fueran invisibles. Y fue allí, en ese escenario, donde vio el sobre. Amarillento, con bordes gastados, un pliegue profundo en el centro. Estaba atrapado bajo una silla, casi pidiendo ser encontrado. Se agachó, lo tomó con delicadeza y lo levantó hacia la luz fría que entraba por la pared de vidrio. Reconoció de inmediato aquellas curvas de la escritura. El corazón se aceleró. No, era solo un papel. Era la voz de su abuelo, resonando en la memoria. Noches frías alrededor de la estufa de leña, el olor del humo y las lecciones dichas en voz baja para que el mundo no robara palabras que eran herencia. Un idioma raro, antiguo, que pocos conocían. Sostuvo el sobre contra su pecho, respiró hondo, hasta percibir el reflejo azulado en el vidrio de la sala del jefe. Él la observaba. El hombre se levantó de la silla de cuero, ajustó la corbata azul marino y caminó hacia ella con pasos calculados. Su presencia llenaba la sala, no por grandeza, sino por arrogancia. Se detuvo tan cerca que el perfume caro tapó el olor a limpieza. Sin pedir permiso, arrancó el sobre de sus manos, dio 2 golpecitos con el papel en la palma y sonrió. ¿Sabes lo que estás sosteniendo?, preguntó, sin esperar respuesta. Levantó el sobre por encima de la cabeza, como si fuera un trofeo, y habló fuerte para que todos lo escucharan. Te doy mi sueldo si traduces esto. Vamos, demuestra que además de barrer el piso entiendes este idioma raro. Su risa retumbó en la oficina. Algunos rieron con él, más por miedo que por gracia. Otros bajaron la cabeza, evitando convertirse en el próximo blanco. Pero ella no bajó los ojos. Pidió el sobre de vuelta con calma. Sacó una pequeña espátula del carrito de limpieza, vieja manía de no rasgar nada con las manos, y abrió el sobre por un lateral. Dentro, el papel estaba sorprendentemente preservado. Las letras eran fuertes, nítidas, como si el tiempo hubiera decidido respetarlas. Ella comenzó a leer. El idioma fluía de su boca como música. Nadie entendía, pero todos lo sentían. Era como escuchar una llave abriendo cerraduras antiguas. El silencio se adueñó de la sala. Y cuando empezó a traducir, cada frase se asentaba como piedra en un muro firme. Era un testamento. Hablaba de tierras, de una caja fuerte en un banco, de una promesa hecha antes de morir. Y traía una condición única. La herencia solo sería
entregada al descendiente capaz de leer y traducir el documento en el idioma original. El jefe, que reía segundos antes, se detuvo en el preciso momento en que el nombre de ella apareció escrito allí, con solemnidad. El nombre que tantas veces había sido dicho a la carrera en los pasillos, ahora estaba grabado en tinta, para siempre. La sala entera enmudeció. El sonido de una máquina de hielo en la cocina, vertiendo cubos en un vaso olvidado, fue el único ruido. Ella dobló el documento, lo guardó en el sobre y firme dijo: «Voy a necesitar una sala tranquila y un teléfono». Tainá, la recepcionista, fue la primera en moverse. Abrió la puerta de una pequeña sala de reuniones. Ella entró, colocó el sobre la mesa y, con manos temblorosas, llamó a Laura, la amiga de la infancia. «¿Recuerdas el idioma del abuelo?», dijo, con la voz quebrada. «Es un testamento, y el nombre que aparece en él es el mío». 20 minutos después, la puerta se abrió nuevamente. Entró Laura, y detrás de ella, la doctora Elena, abogada firme, de postura elegante y ojos que no temblaban ante la arrogancia. Elena pidió el documento, lo analizó en silencio, tomó fotos, anotó detalles. Cuando el jefe intentó entrar golpeando fuerte la puerta, ella no levantó el rostro. «Señor, si insiste en interrumpir, será formalizado. Siéntese, o la puerta está abierta». El hombre retrocedió. No estaba acostumbrado a puertas abiertas. Esa misma tarde llegó el profesor Murilo, lingüista jubilado. Hombre delgado, con las manos manchadas de tinta y una sonrisa dulce de quien vivió en bibliotecas. Abrió el documento y, con los ojos brillantes, murmuró: «¡Qué belleza! Esto no es solo un idioma, es un linaje». Y entonces se descubrió más. Notas al margen escritas por el bisabuelo de ella, hablando de viajes, de promesas, de una herencia mayor que el dinero. Anexada había una fotografía antigua de una mujer con la misma nariz, los mismos ojos de la limpiadora. En el reverso, la dirección de un notario. El destino trazaba el siguiente paso. A la mañana siguiente, el cielo amaneció gris, pesado, como si presintiera lo que estaba por venir. Ella despertó más temprano de lo habitual. No vistió el uniforme. Eligió un pantalón negro bien planchado, una blusa azul sencilla heredada de su hermana y un abrigo prestado por Laura. La dignidad, a veces, cabe en ropas simples. Laura la esperaba en la puerta con el coche. En el asiento del copiloto iba Elena, con una carpeta de cuero en el regazo. Dentro estaba el testamento. El trayecto hasta el centro fue silencioso, interrumpido solo por el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. El notario estaba en un edificio antiguo, con columnas gastadas y un reloj detenido hacía décadas. Las paredes olían a papel húmedo y madera vieja. El ventilador giraba lentamente, como si hasta el aire estuviera cansado. Detrás del mostrador, el escribano, con el cabello engominado, recibió el documento. Se puso unas gafas redondas, tomó una lupa y abrió un libro de registros enorme. El sonido de las páginas pasaba como un eco por toda la sala. Los minutos se arrastraban como horas, hasta que levantó el rostro. «Es legítimo. Firma reconocida. Sello válido. El testamento está en vigor». Las piernas de ella temblaban, pero se mantuvo firme. Elena tocó su brazo discretamente, ofreciéndole apoyo. «Hay más», dijo el escribano, hojeando otra página. «Este documento menciona una caja fuerte en un banco de la ciudad. Acceso exclusivo al heredero identificado por el idioma». Las palabras golpearon como martillos en el aire. En el pasillo, oculto, el jefe escuchaba. Estaba pálido. Los ojos que antes destilaban soberbia ahora mostraban miedo. Del notario fueron directamente al banco. El edificio moderno contrastaba con
La antigüedad del documento. Puertas giratorias, guardias de traje negro, cámaras en cada esquina. El gerente, nervioso, los condujo a una sala privada. Sus manos sudaban mientras sostenía el protocolo. «Necesito identificación biométrica», dijo. Ella colocó el dedo en el lector. La pantalla parpadeó en verde. El gerente tragó saliva. Introdujo una contraseña y una puerta metálica se abrió. Un pasillo angosto, iluminado por luces frías, conducía a las cajas. Cada paso resonaba como un tambor. La caja numerada estaba al final. El gerente giró la llave. Introdujo otra contraseña. El sonido de la cerradura metálica retumbó como un trueno. La puerta se abrió lentamente, revelando documentos, títulos y un pequeño cofre de madera oscura. Con manos temblorosas, ella lo abrió. Dentro había 3 objetos: un anillo de oro sencillo, gastado por el tiempo, con una inscripción en 1900, el idioma del abuelo. Cuando lo colocó en su dedo, el frío del metal pareció transformarse en calor bajo la piel. Un pendrive negro con una etiqueta que decía «Para el futuro». Una carta sellada con cera roja. Ella rompió el sello. Las palabras estaban escritas con la misma caligrafía del testamento. Al descendiente que guarda las palabras, si llegaste hasta aquí, cumpliste la promesa. Esta herencia no es solo riqueza, es responsabilidad. La palabra es poder, y solo es verdadera cuando se usa para levantar, no para destruir. Cuida, protege, multiplica. Las lágrimas cayeron silenciosas. No eran de miedo ni de euforia, sino de reconocimiento. Todo lo que había sido invisible ahora se volvía claro. Elena se acercó y preguntó: «¿Quieres que calculemos los valores?». Ella, con voz firme, respondió: «No, quiero saber qué me pide esto que haga». Al salir, el jefe estaba apoyado contra la pared del vestíbulo. Vio el anillo en su dedo, el sobre en sus brazos. No dijo nada. Por primera vez no tenía palabras. En Nindasi, los días siguientes, la oficina se convirtió en un hervidero de rumores. Los pasillos susurraban, las miradas se desviaban al verla pasar. El jefe, intentando recuperar control, convocaba reuniones absurdas, lanzaba órdenes innecesarias, pero la memoria de su frase cruel, «te doy mi sueldo», lo perseguía, en como sombra. Daniel, el director financiero, encontró en los archivos la prueba. El sobre había sido recibido por error, pero el destinatario estaba claro: el nombre completo de ella. Guardó ese hallazgo en silencio, sabiendo que sería crucial. Cuando llegara el momento, ella, por su parte, pasaba noches en vela. No por el dinero, sino por la responsabilidad. La frase de la carta retumbaba: la palabra es poder, y solo es verdadera cuando se usa para levantar. Comenzó entonces a escribir en un cuaderno los nombres de sus compañeros de limpieza: Dona Lourdes, Jaci, Marcio, Edna. Al lado de cada nombre anotaba un gesto posible para transformarles la vida. 3 días después, bajo una lluvia torrencial, volvió a la oficina por última vez. Entró al vestíbulo. Por primera vez, nadie fingió no verla. Todos hicieron espacio. En la sala del jefe habló con firmeza: «He venido a despedirme. Este es mi último día». Dejó sobre la mesa las llaves, la autorización de limpieza y el gafete con la foto deslucida. Antes de salir, añadió: «Usted hizo de mi trabajo un escenario para su poder». Lo que dolió no fueron las palabras, fue que creyera que yo no tenía historia. La tengo, todos la tienen. No repita esto con otro. Él intentó responder, pero nada salió. Solo bajó la mirada. En el pasillo se cruzó con Daniel, que le entregó un sobre blanco. «No es nada comparado con lo que ya tienes», dijo casi avergonzado. «Pero es una carta de recomendación. El mundo todavía pide papeles. Y mi teléfono.
por si alguna vez necesitas a alguien que sepa escuchar. En la calle, la lluvia se convirtió en llovizna. Ella llamó a Laura y dijo, se acabó, ahora empieza, y de hecho comenzaba. 2 días después, ella volvió al barrio de su infancia. Llevaba una carpeta con documentos y un cuaderno nuevo de tapa dura, donde había empezado a escribir, con letra esmerada, las ideas que no la dejaban dormir. El coche de Laura se detuvo frente a la vieja calle de casas bajas, donde un día había aprendido que la dignidad cabe en lo más simple: un piso bien barrido, un café servido despacio, un saludo dicho mirando a los ojos. La calle seguía casi igual. Los árboles proyectaban sombras largas sobre el asfalto agrietado. Los niños jugaban descalzos a la pelota. El hombre del carrito de palomitas avivaba el fuego con un abanico improvisado. Ella bajó del coche, pasó la mano por el anillo en su dedo, como quien aprieta una contraseña de valor, y sonrió a Laura. Es como si la calle hubiera estado esperando que yo regresara, dijo. La calle y la gente, respondió Laura. Ve, yo estaré cerca. Dona Carmen abrió el portón antes de que ella llamara. El abrazo fue largo, como quien cose el tiempo con los brazos. Tu abuelo siempre decía que tenías oído de pajarito. Paralengua antigua, contó la vecina llevándola a la terraza. Decía que la palabra encuentra casa cuando te encuentra a ti. Sirvieron café con pastel de maíz. En el cuaderno del abuelo, la letra inclinada danzaba entre recetas de tés y refranes familiares. En una página, una anotación en rojo: si la palabra es bien cuidada, echa raíces y regresa, incluso cuando creen que murió. En la contratapa, una lista de nombres: los guardianes del idioma, personas que habían aprendido una canción, un verso, una oración. Ella pasó los dedos sobre cada nombre como quien acaricia una piedra grabada. El atardecer trajo recuerdos, con olor a humo de leña. El abuelo inclinado sobre la mesa, la lámpara proyectando sombras en la pared, los cuadernos encuadernados a mano. Recordó las correcciones pacientes, el otra vez sin impaciencia, el despacio que enseñaba más que la prisa. Recordó cuando casi se rindió, porque los demás niños jugaban afuera y ella repetía sílabas, y él le dijo: el día justo, la palabra correrá por ti. Ese día había llegado, y ella necesitaba decidir qué hacer con él. Esa misma noche, en casa, se sentó frente al cuaderno nuevo y escribió un título en la página: Proyecto Casa de las Palabras. Abajo puso preguntas, no respuestas. ¿Para quién? ¿Con quién? ¿Cómo cuidar? ¿Cómo sostener sin volverlo vitrina? Laura leyó por encima de su hombro y sonrió. Haces preguntas como quien reza. La pregunta es la oración. De la razón, respondió ella. Elena encontró el lugar 3 días después. Una casona antigua en la calle del Carmen, con piso de madera que crujía, ventanas altas y una escalera central como de teatro. El corredor, ansioso, recitaba defectos, filtraciones, pintura descascarada, cables viejos. Para ella, cada defecto era una promesa de transformación. Imaginó niños sentados en el suelo en una ronda de lectura, armarios llenos de cartas, una mesa grande de madera marcada por café y lápices. «La quiero», dijo. «Así como está, ¿segura?», preguntó Elena midiendo costos y plazos. «Segura. La casa necesita tiempo para recordar que es casa. Nosotras solo ayudamos». Firmaron. Y en los días siguientes, la calle vio llegar botes de pintura, bolsas de cemento, escaleras, rodillos. Ella misma pintó paredes, se manchó los dedos de blanco, lijó barandales, clavó clavos, alisó astillas. Laura trajo plantas para las ventanas. Elena organizó licencias y permisos. El primer sábado reunieron a medio vecindario para un mutirón. Dona Carmen llevó una olla de sopa. Marcio apareció con un amigo electricista.
Chassi llegó con sus 3 hijos y trapos. Dona Lourdes, con la espalda cansada, se sentó en una silla cerca de la puerta y dirigió como general de la limpieza. Al caer la tarde, la casona olía a pintura fresca, sopa y esperanza. El cartel llegó un lunes soleado. Casa de las Palabras. Letras sencillas, sin adornos. Cuando lo colocaron en la fachada hubo aplausos. Ella miró hacia arriba y sintió, con certeza, que su abuelo, en algún rincón del tiempo que no se mide, sostenía el cartel con una mano invisible. El día de la apertura no hubo cinta para cortar, ni discursos. Una mesa con café y tortas en la entrada, sillas prestadas, niños corriendo, adultos con sobres amarillentos en las manos como si fueran tesoros. Ella comenzó hablando bajo. Bienvenidos, esta es una casa. Casa de palabras, palabras atrapadas, en papel, palabras guardadas en garganta, palabras que aún no han sido escritas. Aquí vamos a aprender, leer, traducir, escuchar, sin prisa. La palabra quiere tiempo. La primera en la fila fue Doña Celeste, con manos finas y ojos húmedos. Entregó un sobre con el cuidado de quien entrega a un recién nacido. No he podido abrir esto en 40 años, dijo. Es de mi hijo. Ella abrió el sobre con su espátula de siempre, para no dañar nada. Leyó despacio. Eran cartas del hijo, escritas con miedo y con nostalgia. Doña Celeste lloró doble, por la tristeza antigua y por la alegría tardía. La abrazó como quien encuentra a una hija perdida. Después vino Mateus, un niño de 12 años con cabello alborotado. Traía un cuaderno del bisabuelo. Él decía que escribía en la lengua de los viejos. Llamaron al profesor Murilo. Llegó con su inseparable carpeta gastada. Sus ojos brillaron al ver el cuaderno. Esto es poesía de campo, dijo. Se puede oír la fiesta del maíz en cada línea. Se quedó toda la tarde con Mateus, traduciendo palabra por palabra, explicando símbolos, mostrando cómo el tiempo, cuando se convierte en verso, no envejece, cura. Al final del día, ella cerró la casa por primera vez. Apagó las luces, apoyó la frente en el marco de la puerta y susurró. Gracias, abuelo. La palabra llegó. Durmió cansada, pero con el corazón lleno. Y soñó con un círculo de sillas, con libros que llamaban por el nombre, con un escenario sin escenario, donde todos estaban a la misma altura. La casa había nacido. Cuanto más prosperaba la casa, más el mundo intentaba ponerla a prueba. La noticia del testamento, de la caja fuerte, del anillo y de la traducción se había esparcido más allá del barrio. Periódicos, blogs, radios. Limpiadora hereda. Fortuna al descifrar idioma raro. Algunos celebraban la justicia tardía. Otros, como siempre, desconfiaban de lo que no podían nombrar. Fue entonces cuando aparecieron los contestadores, parientes lejanos que nunca habían tocado la puerta de la familia. El abogado de ellos hablaba con un tono cargado de arrogancia, como quien busca levantar polvo en suelo firme. Discutiremos la capacidad, dijo en la audiencia preliminar, técnica, jurídica e intelectual, y alargó la última palabra, como si con ella pudiera agrandarse, de la heredera para comprender tales documentos. Elena respiró hondo, como quien aviva una brasa. Excelencia, empezó. El derecho prueba la forma y el contenido. La forma está intacta. Y el contenido, ¿quién más podría validarlo, sino quien lo lee, lo traduce y lo sostiene desde la lengua misma que lo origina? Llamaron al profesor Murilo como perito. Entró con su carpeta gastada, los dedos manchados de tinta, y se transformó en lo que siempre había sido, un puente entre tiempos. Habló del idioma, de las comunidades que lo mantuvieron vivo, de la tradición de dejar notas al margen en documentos importantes. Abrió el cuaderno del bisabuelo,
Mostró correspondencias de grafías, explicó cómo la palabra descendiente usada en los pasajes clave obedecía no solo a la biología, sino a una herencia cultural. Aquí hay vocación, dijo, sin pompa. La herencia no son solo bienes, es custodia, y ella sabe custodiar. El abogado de la otra parte ensayó un golpe bajo. De verdad, una mujer que pasó su vida. Hizo una pausa cargada. ¿Barriendo tendría capacidad? Elena sonrió apenas con un lado de la boca. Barrer también es leer, señor. Leer el suelo. Y quien sabe leer el suelo no tropieza donde caen los distraídos. Y añadió, además, la capacidad jurídica se demuestra con actos. Ella tradujo lo que usted jamás podría leer, organizó un proyecto comunitario, administra cuentas, coordina un equipo. Si eso no es capacidad, habría que reinventar el diccionario. La jueza, una mujer de mirada cansada, en quien el mundo había querido depositar siglos de peso, tomó notas, pidió silencio y dictó: testamento válido, herencia mantenida. Y recomiendo a las partes que de ahora en adelante gasten su inteligencia no en herir, sino en construir. Salieron del tribunal sin vítores. Celebraron con pastel de maíz en la casa aquella misma tarde. Una niña llamada Sofía, de 8 años, intentó leer en voz alta una carta de su padre que trabajaba lejos. Tartamudeó, se detuvo, respiró y continuó. Al terminar, corrió a abrazarla con lágrimas que parecían risa. Creí que nunca podría, dijo la niña. Pudiste. Y ahora el mundo tendrá que escuchar tu voz, respondió ella con firmeza dulce. La casa crecía en pisos invisibles, recibió computadoras donadas, creó becas para cursos nocturnos, formó un pequeño grupo de traductores en práctica con Murilo. Inventaron el Círculo de la Palabra, un encuentro mensual donde cualquiera podía leer algo propio o ajeno, una carta, un billete, un recuerdo. Las sillas nunca alcanzaban, había gente en la escalera, en el pasillo, asomada en las ventanas. El barrio, que antes respiraba silencios, se volvió un mar de voces. Ella, que siempre evitó escenarios, empezó a recibir invitaciones para hablar en escuelas y centros culturales. Nunca hablaba de cifras, hablaba de invisibilidad, del sobre, olvidado, del riso del jefe que se apagó sin que fuera necesaria la humillación de vuelta. Vencer, decía, no es devolver la herida, es lograr que el juego de la arrogancia pierda la gracia para quien jugaba con el dolor de otros. El ex jefe, poco a poco, reaprendía otro alfabeto, el de los gestos. Pasó a frecuentar la casa discretamente. A veces se quedaba en un rincón escuchando el Círculo de la Palabra. Nadie lo expulsaba, nadie lo celebraba. Tenía que encontrar un lugar nuevo, el del hombre común que también aprende. Un día apareció con un sobre. Se lo entregó a Daniel, que ahora ayudaba con planillas, presupuestos y educación financiera. Esto lo debía desde hace años, dijo. Estoy intentando aprender la diferencia entre poder y respeto. Daniel lo miró a los ojos. Llegas tarde, pero nunca es tarde si vienes sin armas. La ciudad empezó a girar alrededor de la casa. La escuela pública pidió una alianza para formar mediadores de lectura. La universidad ofreció pasantías. Una radio comunitaria lanzó un programa semanal llamado Palabra de Casa. En el primer episodio, doña Lourdes contó que pensaba no tener pasado hasta que alguien le ayudó a leerlo. También vinieron los días de piedra. Una inundación golpeó el barrio una madrugada. El agua entró por la puerta, mojó papeles, amenazó recuerdos. Vinieron todos. Levantaron muebles, colgaron cartas en hilos para secarlas. Cuando salió el sol, el salón era un bosque de papeles ondulando como alas. Murilo tomó una foto. Ella pensó, la palabra insiste. El museo de la ciudad ofreció
llevar parte del acervo en una exposición. Ella aceptó con condición: el acervo solo sale si vuelve mayor, y todo lo expuesto debe regresar en forma de becas y registros para nuestros alumnos. No somos vitrina, somos cocina, lugar de preparación. La exposición viajó, volvió con más: recursos, voluntarios, historias nuevas. La casa se transformó en escuela, taller, refugio, y ella, sin cambiar de altura, se volvió gigante a los ojos de todos. Por las noches, cuando quedaba sola, bajaba al salón, tocaba el anillo, releía la carta del cofre y repetía en voz baja: levantar, proteger, multiplicar. Luego apagaba las luces y salía, con la certeza de que la misión seguía viva. Años habían pasado desde aquel sobre olvidado. La casa de las palabras, que comenzó como semilla, era ahora un árbol de sombra amplia. Las noches del círculo de la palabra cerraban la calle. La gente traía sillas de sus casas, los postes se volvían columnas de un teatro sin techo, y la luna, a veces, parecía una firma en el cielo rubricando lo que se decía en el suelo. En una de esas noches organizaron la vigilia de la lengua. Desde el atardecer hasta el amanecer, una maratón de memorias. Vinieron inmigrantes con canciones lejanas, vinieron indígenas con relatos de sanación, vinieron abuelas con rezos casi extinguidos, vinieron niños que leyeron poemas inventados por ellos mismos. Murilo coordinaba traducciones como un maestro de orquesta. Elena, con lápiz detrás de la oreja, anotaba nombres para registrar derechos. Laura servía café, cobijas y sonrisas. Pasada la medianoche, pidieron que ella, la mujer que un día barrió pisos invisibles, contara su propia historia. Dudó al inicio, no por timidez, sino por respeto al silencio donde las mejores historias maduran. Luego se levantó, sin subirse a ningún podio, al mismo nivel que todos, y comenzó. Habló del sobre, de la risa cruel del jefe, de la espátula cortando el lateral, de la música que hacía en su boca el idioma del abuelo. Habló del notario, del cofre, del anillo que calentó en su dedo, de la carta con el verbo levantar. Habló de la primera fila en la casa, del llanto de doña Celeste, de la concentración de Mateus, de la emoción de Sofía. Habló de la inundación y los papeles colgados en hilos, de la exposición que fue y volvió más grande, de los nudos burocráticos que Elena supo desatar, de los cafés compartidos en noches largas. No habló del valor del dinero, habló del valor de una silla puesta al lado de otra. Habló de la escoba que cada mañana recordaba la humildad del suelo. Habló de aquel día en que el ex jefe llegó con el libro de su padre. Lo que más me sorprendió, respondió cuando alguien preguntó, fue descubrir que no necesitaba vengarme para sentirme completa, solo necesitaba permanecer de pie. Lo demás, la vida se encargó de enseñárselo a quien debía aprender. Hubo silencio. De los buenos, de esos que ya traen aplauso dentro. Después, una ovación que comenzó tímida y creció como lluvia que empieza en una casa y se extiende a todo el barrio. El ex jefe estaba allí, sentado al fondo, con las manos entrelazadas y los ojos húmedos. No huyó cuando lo reconocieron. Al final se acercó con voz baja. Gracias por permitirme aprender sentado. Ella asintió. A veces, el único perdón verdadero es ese, el que concede aprendizaje. En las semanas siguientes, la casa amplió su alcance. Talleres en cárceles, lecturas en hospitales, maletas itinerantes con libros y grabadoras en ferias de barrio. Crearon la maleta de la palabra, que viajaba donde la casa no podía estar abierta. Cada maleta regresaba con papeles nuevos, voces nuevas, compromisos nuevos. En el 5º aniversario de la casa, colgaron en la fachada un lienzo enorme, donde cualquiera podía escribir una frase aprendida allí.
Se leía: «Yo existo, mi abuela sabía, mi nombre cabe entero en una línea, mi padre me escribió, mi lengua no es vergüenza». El lienzo terminó pesado de tinta y esperanza. Esa noche ella quedó sola en el salón. Las sillas dadas, vueltas sobre las mesas, el olor a café aún flotando, la luna derramando luz por la ventana. Colocó el anillo sobre la mesa y abrió el cuaderno del abuelo en la última página. Había una frase que quizás siempre estuvo allí. Cuando te hagan invisible, busca una palabra. Ella te devolverá el cuerpo. Tomó una pluma y escribió. La respuesta: la palabra me vio, abuelo, y gracias a ella mucha gente me vio también. Apagó las luces, permaneció un segundo en la oscuridad que no asusta. Afuera, la ciudad seguía. Un perro ladraba, una risa estallaba en la esquina, una radio tocaba a lo lejos. Cerró la puerta con llave, como quien cierra un capítulo sabiendo que el libro continúa. Al amanecer, antes de que llegara nadie, barrió el salón. La escoba dibujaba sin querer una caligrafía en el suelo. Al terminar, apoyó el palo en la esquina y se quedó mirando la sala vacía. Imaginó las voces que vendrían. Sonrió, abrió la puerta, y así, lo que empezó con un sobre, olvidado bajo una silla, atravesó el tiempo y volvió convertido en legado. La risa cruel del pasado se disolvió en respeto. La fortuna se volvió puente. El puente. Camino. El camino. Comunidad. Esta no es solo la victoria de una limpiadora sobre un hombre arrogante. Es la prueba de que cada ser humano lleva dentro un universo que solo necesita ser leído con cuidado, y que el respeto es la única moneda que nunca pierde valor. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o te erizó la piel, ahora es tu turno. Dale me gusta, suscríbete al canal y maratonea las demás historias que preparamos, porque aquí cada relato es una invitación a sumergirse más hondo, porque la vida, cuando quiere enseñar, siempre encuentra la manera más sorprendente de contar sus verdades.